Estamos en el segundo encuentro del Grupo de Producción Social del Hábitat, enmarcada en JIC, y el año pasado estuvimos participando desde la COSIAVIS y con FUCBAN, y este año también con CACBAN. Estamos participando un poco, intercambiando la experiencia nuestra sobre cooperativismo de vivienda y también como reforzando este tema de los comités populares que impulsamos el año pasado, y la idea es como compartir sobre esta experiencia de generar espacios de encuentro de organizaciones sociales y movimientos sociales que inicialmente parece que no tenemos mucho en común, pero que en realidad sí tenemos todo en común, que es el hábitat. Nosotros como organización social entendemos que tenemos que apuntar a un cambio profundo, político, y que la visión de la tierra tenemos que aprender a mirarla de otra manera. Con los compañeros de los pueblos originarios nosotros hemos aprendido a que la tierra tiene otro valor, que no es el de la mercancía. Entonces, un territorio es algo más amplio, más profundo, incluye un pueblo, incluye una cultura, una cosmovisión, una manera diferente de ver las cosas. Y en eso, a partir de eso, digamos, se va comenzando a cambiar ciertos hábitos que uno tiene en relación al comportamiento con el medio que habita, ¿no? Bueno, la producción social del hábitat tiene que ver con todo en realidad desde nuestro punto de vista. Es la manera como se hace las cosas en una comunidad, ya sea una comunidad urbana, una comunidad rural. Es cómo nosotros en lo individual e incluso en lo familiar y colectivo realizamos o resolvemos nuestras problemáticas, nuestras cosas, nuestras necesidades. Entonces, hablando de la vivienda, es una parte de nuestro hábitat, de nuestro entorno, pero va más allá porque somos parte de un colectivo, somos parte de un entorno social, y por supuesto tiene que haber una armonía entre esa convivencia con la naturaleza, con la madre tierra. Y estas son de las cosas que pues, nos preocupan tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, ¿no? La producción social del hábitat es actuar en todo esto, en el territorio, en los bienes naturales o bienes comunes, en los procesos productivos y en los constructivos también, involucrando a la sociedad como un primer actor, ¿no? de toda esta producción. Y también entender que muchas de las reglamentaciones o muchas de las legislaciones locales, nacionales, vienen por supuesto desde una perspectiva neoliberal, están dictadas por los gobiernos, por las empresas, etcétera. Entonces, venir a estos encuentros nos abre el panorama. Por ejemplo, ahorita con la coyuntura de Hábitat 3 nos abre este panorama de cómo incidir como organización en nuestras legislaciones locales, en nuestras legislaciones nacionales, y ahora en esta coyuntura internacional también cómo ponerle el dedo en la llaga y que nuestra voz sea escuchada, por supuesto. Y nos hace entender también y proponer nuevas formas de producción, nuevas formas de organización dentro de nuestro propio colectivo, de nuestra propia organización. Lo comunitario para nosotros tiene una connotación muy fuerte, muy profunda, porque es habitar el espacio común con el otro. Ser parte de un espacio que es con otro. Y por tal razón lo tenemos que cuidar, lo tenemos que enriquecer, pero enriquecer en el buen sentido, ¿no? O sea, de no enriquecernos con él, sino enriquecer el suelo, enriquecer el espacio que habitamos para que nuestros hijos o nuestros nietos o nuestras familias o los que vengan por delante, bueno, puedan habitar el mismo suelo que habito yo o mejorado. Bueno. Creo que una de las ventajas que tiene justamente este ámbito de JIC y este grupo de producción social del hábitat es que confluyen todos los aportes. ¿Qué quiero decir? Primero, el aporte técnico. Construir hábitat debe ser sinónimo de construir hábitat sustentable. No podemos seguir construyendo o autoconstruyendo los pobladores en forma desordenada y sin garantía técnica de sustentabilidad de lo que construyan, en este caso de la vivienda.
Entonces el aporte técnico es importante porque aparte nos ayuda a pensar. Después, conviven experiencias de todos los portes, que quiero decir, conviven experiencias de pequeños barrios en una localidad, conviven experiencias de federaciones nacionales y conviven experiencias de federaciones intranacionales, que todas aportan al mismo fin, a la producción social del hábitat. Y cada una de ellas es importante. No habría federaciones coordinadoras internacionales si no hubiera federaciones nacionales. Y no habría federaciones nacionales si no hay gente que en su territorio se organice y trabaje para esto. Y bueno, y podemos trasladar estas otras experiencias a nuestros compañeros para además llevar un poco de optimismo y darnos cuenta de que no está todo mal. O sea, hay en muchos lugares gente que está preocupada por cómo hacer las cosas de mejor manera. Eso. Que en definitiva es uno de los elementos transformadores que tiene este grupo, la organización de la gente. Creo que lo puede resumir una frase que hoy decía Enrique Ortiz en la mañana. Cuando más al borde del sistema estás, esto más se complejiza, pero creo que hay que seguir caminando por ese camino complejo de no repetir lo que tenemos hoy, sino pensar más allá de los tamaños en una construcción diferente.